Estuve casi 3 meses en la clínica, tuve 9 cirugías, salí pesando 58 kilos. Yo no podía levantar la cuchara para comer, no podía moverme, momentos que no podía orinar. Después de hacer un MBA fundé Bodytech con Gio Icardi y desarrollamos Bodytech en Colombia, Perú y Chile. Tenemos una operación de 95 gimnasios en Colombia y 43 gimnasios en Chile. Empecé haciendo el levantamiento olímpico, ahí competí, hice levantamiento de potencia, después hice taekwondo, o sea, en todo eso competí, hemos competido durante varios años y el deporte pues es algo que me encanta hacer. Hace 2 años tuve una enfermedad que yo creo que ha sido el momento tal vez más difícil de superar, pero más bonito porque me ha entregado unas cosas muy valiosas de mi vida. Durante la reestructuración nos pasó y fue un tema de una bacteria que estuviste al borde de la muerte, porque uno dirá una enfermedad, pues si se enfermó no, o sea, casi te morís literal. Sí, sí. Y te tocó salirte de la compañía y Gigliola, pues que es tu socia y mano derecha, le tocó asumir esa gerencia en la empresa en un momento muy complejo. Yo decía que no le tenía miedo a la muerte, pero creo que de alguna forma, me acuerdo que cuando me enfermé, trataba de revisar que mis seguros estuvieran bien, que, o sea, de alguna forma estaba pensando en cómo controlar el futuro. Brutos pero decididos. esa es la palabra. Sí, la mamá y yo le hipotecó su casa para prestarle la plata, o sea, miércoles. Se apostó su vida ahí, ¿no? ¿Cuál ha sido el mejor consejo financiero que te han dado? Yo creo que el mejor es el mismo tuyo. Hoy tenemos un invitado que logramos coincidir en Medellín. Estamos con Nicolás Loaiza. Nicolás, pues primero bienvenido y te voy a dar la palabra para que contes un poquito quién es Nicolás Loaiza y qué es Bodytech. Bueno, muchas gracias también por la invitación. Un placer estar aquí en esa conversación. Nada, Nicolás, ¿qué puedo decir? Es una persona que estudió ingeniería civil, eso hice en la universidad, que soy ingeniero civil, trabajé algunos años en construcción. Después de hacer un MBA fundé Bodytech con Gio Icardi y desarrollamos Bodytech en Colombia, Perú y Chile. Tenemos una operación de 95 gimnasios en Colombia y 43 gimnasios en Chile. Eso es como el resumen. Somos cerca de 3.000 personas trabajando en la organización y bueno, tenemos ese es como el resumen de lo que somos Nicolás y Bodytech. Ok, este episodio nos lo estábamos esperando hace mucho. Nosotros trabajamos con Bodytech más o menos por un año y medio, que hicimos pues toda la reestructuración de la deuda, que fueron 330.000 millones con 6 bancos. En este espacio, Nicolás, digamos que a nosotros nos gusta mucho inspirarnos con la historia, no solamente de la empresa, sino de las personas que fundaron esas empresas. Entonces, si quieres, empecemos hablando un poquito de tu historia, o sea, de dónde, cómo fue tu niñez, cómo influenció el deporte en Nicolás Loaiza para llegar a fundar a Bodytech. Sí, pues mira, yo crecí en una familia de clase media, ¿sí? Tal vez con algunas restricciones financieras, económicas. Mi papá luchaba mucho para sacar la familia adelante, con una familia tradicional como de ese nivel. Y cuando yo me gradué del colegio, yo quería ser ingeniero. Eso es algo que quería hacer de muy... Era bueno con los números, me gustaban las matemáticas y quería ser ingeniero civil. Y cuando me gradué de la universidad, pues no había plata para pagar la universidad. Yo me fui vivíamos en Bogotá, yo nací en Medellín, pero nos fuimos a Bogotá cuando tenía como 7 años. Mi papá consiguió un trabajo allá y nos fuimos todos. Y nada, me entré a la Universidad Nacional en Colombia, pues me presenté a los Andes, me presenté a la Nacional. Obviamente a los Andes no podríamos pagarla y la Nacional pues sí. Eso fue, bueno, hace muchos años. Y en ese momento la Universidad Nacional entró en un problema de cierres, de peleas y conflictos, y cerraron la universidad como año y medio, una época de un conflicto con residencias. Bueno, y pues me quedé sin estudiar porque cerraron la universidad. Entonces me tocó empezar como a trabajar y después de 2 años y medio que mi papá le estaba yendo mejor. Mi papá tenía un emprendimiento, una empresa de servicios de empleo y le estaba yendo mejor y me dijo, venga, ¿por qué no viene? Y a ver si podemos, usted entra a la universidad, voy otra vez a los Andes y 3 años después de haberme graduado del colegio empiezo a estudiar ingeniería civil. Y ahí pues aproveché el estudio en la Universidad de los Andes, que aprecio mucho. Eh, el primer año mi novia queda embarazada, tenía 19 años tal vez, y bueno, ahí cambia mi vida también radicalmente porque ya ahora soy responsable de un niño y ese se volvió como un motor de mi vida
terminar la universidad y salir adelante. Trabajaba y estudiaba, que era un poquito difícil en la universidad, pero Pero, al final lo pero pude hacer. ¿trabajas con tu papá o en Trabajaba otro con mi trabajo? papá y trabajaba más con mi papá. Me acuerdo que pues era mensajero realmente, pues era lo que sabía hacer en ese momento era llevar cuentas, traer cuentas, recoger cheques, y, bueno, era mensajero y me la pasaba en un bus por todo Bogotá haciendo eso. Pero digamos que en tu casa, o sea, vos veías a tu papá ya como una figura de, pues, con el tema de emprendimiento, o sea, de Mm, crear empresa. sí. Mi papá siempre forjó en nosotros e inspiró en nosotros eso de hacer algo propio, ¿sí? Como de ser de emprendedor y hacer su propio negocio, eso es algo que él siempre nos inspiró y siempre nos motivó a hacer. Y también de que cualquier cosa es posible. Son dos cosas que yo creo que mi papá siempre tuvo ahí. Él probó mucho, de pronto no con tan buena suerte, pero siempre tuvo esa convicción. Y yo creo que eso lo trasladó a nosotros, ¿sí? Y especialmente a mí. Y tal vez por eso, pues esa vena de emprender y hacer cosas es como algo que sí está en mi forma de vivir la vida. ¿M? Entonces, que- ya después de que me gradué de la universidad, yo seguía trabajando con mi papá. Yo empecé a aprender de otras cosas, trabajé haciendo nóminas, trabajé en la parte contable también ayudando a hacer registros, ya después en la parte administrativa. Cuando terminé la universidad, decidí irme a trabajar a una empresa de construcción, que es lo que había estudiado. Ahí tomé una decisión que fue bien interesante, y es que ya con mi papá yo manejaba una parte administrativa, me ganaba un sueldo, digamos, bueno para poder sostener a mi hijo, pero para irme de ingeniero civil recién egresado me pagan la mitad de lo que me ganaba. Y pues tenía un hijo, que era una responsabilidad, pero me fui porque era lo que era mi pasión, la ingeniería. Yo quería trabajar en ingeniería y pues era lo que había estudiado. Una decisión que mi papá cuestionó mucho, pues porque irse a ganarse la mitad sabiendo que tiene la necesidad. Además ya tenía un carro que mi papá me había dado, entonces devolverlo, o sea, son cosas que parecen no tan fácil, no tan obvias, pero sí son mucho, que son tan... Y fue una decisión muy importante en mi vida porque vi otra forma de manejar negocios, también aprendí en esa compañía donde entré a trabajar. Y bueno, ya empecé a desarrollarme. Durante la universidad, como en el cuarto año, yo creé una compañía con mi novia en esa época de uniformes. Hacíamos uniformes para empresas y terminamos haciendo uniformes para clínicas y hospitales. Entonces, también fue un emprendimiento que surgió y que disfrutamos y que desarrollamos en ese momento. Y que ya después cuando trabajaba en construcción tenía ese paralelo. Entonces durante el día pues trabajaba en la compañía, pero en las noches iba a ver esta empresa. ¿Y qué le pasó a ese emprendimiento? Esa empresa siguió adelante, pero la relación con mi novia se acabó, pues se acabó como cuando entré al MBA, cuando entré al Master, y ahí la empresa pues ella era diseñadora de modas, y entonces ahí un poco, la empresa siguió un tiempo y después se la vendimos a un confeccionista profesional en Bogotá. Parte de sus recursos pues se usaron también para ese emprendimiento de Bodytech, sí, pero Entonces, vos entraste a trabajar a la empresa de construcción y en ese lapso de tiempo, ¿hiciste algo más antes de empezar Bodytech o después de eso ya viene Bodytech? no, yo, digamos, muchas cosas comerciales de vender cosas en la universidad. Con yo le hicimos buzos para la envía, o sea, cosas comerciales, que sí, pero digamos algo así como más serio, yo creo que solo es esto, ¿sí? Solo es esto. Y sí, empezamos Bodytech. Yo le había hecho un número a los gimnasios varios años, realmente atrás, pero los números no daban en ese momento. Es como, todo tiene como ese momentum, pues, de donde el mercado está listo y cuando estábamos en el MBA era el momento para eso. Y veíamos que la demanda era muy grande y que no había oferta. Ujú. Ese era. ¿Y por qué le hacías números a los gimnasios? Porque pues, el deporte siempre es una cosa que ha estado conmigo. Siempre me ha encantado el deporte. Yo hice levantamiento olímpico. Empecé haciendo el levantamiento olímpico. Ahí competí, hice levantamiento de potencia. Después hice taekwondo. O sea, en todo eso competí, digamos, competido durante varios años. Y el deporte pues es algo que me encanta hacer. Yo digo que yo me levanto y lo primero que busco son mis tenis.
y ahí arranco mi vida. Casi que no arranco sin entrenar. Nicolás, y el deporte, o sea, todo lo que fuiste, todo lo que marcó el deporte en tu infancia, cuando montaste Boitec y hoy, que ahorita hablamos un poquito de lo deportista que sos, ¿cómo ha influenciado en, pues primero en tus valores y en la forma de gerenciar una compañía? Yo creo que el deporte trae unas cosas muy importantes. Yo creo que primero, disciplina, humildad. El deporte enseña mucha humildad que cuando uno trabaja y no se hace con ese aprendizaje, con esa se paga. Y yo creo que se aprende mucho el deporte en eso. Em, sí, la perseverancia de mantenerse en una actividad. También creo que la compenetración con otra gente, esa parte humana, creo que el deporte es algo muy bonito en la vida que nos trae cosas que son muy importantes en el desarrollo. Yo creo que este tema de disciplina, sí, sí, el deporte le da esa rigurosidad y esa formación al final, ¿no? ¿No? ¿Cómo manejas hoy el equilibrio entre ese rol de CEO y tu vida personal? Mm, Hoy, yo no sé hoy, pero digamos que hace un tiempo, hasta hace un par de años, em, tenía un estilo de vida como bastante estructurado, digamos, en una metodología estructurada. Trabajaba muchas horas durante muchos años, fueron 12, 16 horas diarias en la dinámica permanente y toda esa época de crecimiento y demás, fueron muchas horas. Y la parte que no la dedicaba a eso se la dedicaba al deporte. Un día dije, oiga, realmente estoy trabajando mucho y ¿qué pasa con mi esposa y mi hijo y mi familia? Y dije, entonces empecé a dedicar un poco más de tiempo a la familia, un poco menos al trabajo. Y después dije, oiga, ¿qué pasa conmigo? Y lo que a mí me gusta. Un día que salí a la montaña, dije, me encanta correr y la montaña es algo que conmigo conecta. Dije, voy a empezar a correr otra vez. Entonces ahí empecé como a equilibrar un poco la vida entre el trabajo, la familia y el deporte, pero en una estructura. Entonces 4 de la mañana entrenamiento, 7 de la mañana en la oficina, 6 de la tarde en una comida o algo así, 9 de la noche dormida, fin de semana familia. O sea, era como algo muy estructurado y muy metódico, ¿no? En el tiempo. Y eso fueron muchos años de mi vida, o sea, fueron Ok, muchos ¿y años de vida así. qué tan importante del deporte hoy para vos? El deporte hoy es parte de disfrutar la vida. O sea, yo hoy disfruto mucho la vida y agradezco cada cosa que tengo. Y pues me levanto y el deporte es lo primero que disfruto. Disfruto, o sea, yo a veces en mi cliente que a veces algunos clientes les cuesta mantener la disciplina y mantener esa motivación en el tiempo, para mí es, o sea, lo primero que empaco en mis vacaciones son los tenis. O sea, no, no, Parte no, de tu no, día a día. claro, parte mía, hay gente que dice, no, es que yo voy de vacaciones, no hago ejercicio. Es como si fuera, no, para mí es diversión. Para mí el deporte y el ejercicio es diversión. Y muchos paseos y muchas cosas las hago alrededor del deporte, del fútbol o de una actividad deportiva. Me gusta mucho el deporte. ¿Cuándo empezaste a hacer ultramaratones? ¿Y qué es una ultramaratón para el que no sepa? Uf. Pues mira, yo empecé a correr, primero empecé a correr calle. Entonces, correr calle, hice un par de maratones, corrí Berlín, corrí en Miami, corrí en Bogotá, en Medellín. Y, pero la montaña siempre me ha gustado, entonces empecé también a hacer carreras de montaña. Las carreras de montaña, pues se suma la distancia más la altimetría que uno recorre acumulada. Entonces ahí empezamos a hacer carreras locales aquí en Chicamocha, en Santander, en La Mesa, en Cundinamarca, bueno, varias locales, y empezamos a mirar carreras internacionales y vimos que en Francia el Ultra Trail de Mont Blanc es como el top de las carreras de montaña. Tienen distancias desde 100 kilómetros, 130, 150, 170 kilómetros, con altimetrías que van desde 6.000 metros a 10.000 metros. Son carreras que pueden tomar entre 20 horas, no, 25 horas y 45 horas de carrera.
Pero Entonces, entonces vení, pero contanos más de eso. O sea, antes son 20 horas, 25 horas dándole y vos no, o sea, no parás, o sí tenés espacios que tenés que parar a comer. no, Contanos de eso. no, normalmente, digamos, va en la carrera y en los avituallamientos, en los lugares de como de recarga, y uno recarga agua y también come algo. Pero son momentos espacios muy cortos. Sin embargo, hay unos avituallamientos un poco más estructurados donde ya cuando uno está en un nivel de desgaste después de un número de horas, 16 horas, necesitas parar un poco y descansar y seguir. No son espacios muy largos o sea, son paradas muy cortas, pero pues hay momentos, por ejemplo, en carreras como en esa, por ejemplo, en Mont Blanc, que la corrí 4 veces, donde el sueño te vence. Llega la noche y ¿no? Y tienes que dormir un par de horas para recuperar tu cuerpo, porque si seguís en ese ritmo, al final pues, te lo cobran en lo que viene. Entonces es como ir viendo el cuerpo. Las carreras de montaña enseñan muchas cosas porque siempre hay cosas que aparecen. Aparece el estómago, aparece un tobillo, aparece una uña, o sea, aparecen muchas cosas que son como un impedimento en la carrera y uno las tiene que ir superando, se quema, o sea, en fin, aprende uno con muchas. ¿Cuántas has hecho? Uy, no sé, yo creo que, no sé, de 30, no tengo ni idea de ¿Y que cuánto. hay por encima de una ultramaratón? ¿O ya vas a parar ahí? No, yo creo que, no sé, es que no sabría qué decir por encima. Creo que una carrera en montaña, ultramaratón, pues yo creo que están no sé cómo leer los Ironman con estos, son dos modalidades distintas, en dos esfuerzos distintos. No sabría qué hay después. O sea, creo que yo disfruto mucho la montaña. Yo arranco y es como de esas actividades que hoy yo las miro y son de esas actividades que me mantienen en presente. O sea, yo de pronto en otras actividades pienso pero aquí siempre estoy ahí, me encanta sentir la naturaleza, el rocío, las hojas, los árboles, el camino, o sea, estoy ahí, son de esas actividades que yo sí disfruto presente, o sea, estar ahí. Nicolás, y de eso, porque son pues 20 horas vos solo pensando, ¿qué has logrado aplicar de esa disciplina en tu día a día como CEO? No sé, yo creo que la resiliencia, o sea, el mantenerse ahí y saber que hay que llegar, pues que tengo un propósito de llegar a una meta y mantenerse en ese ritmo. Creo que cuando uno, Daniel, está pensando tanto en la meta, deja de disfrutar el momento, ¿cierto? Entonces, ya ahí, a veces cuando eso pasa, pienso si estoy realmente disfrutando, ¿cierto? Entonces, siempre trato de decir, bueno, ¿cómo estoy? ¿Cómo me siento? ¿Estoy disfrutando? Sí, ok, vamos. Cuando ya no estoy disfrutando, algo no está bien con eso, ¿sí? Es como lo veo hoy. Obviamente, en otros momentos de mi vida, hay que llegar y no importa cómo. Recuerdo una carrera, estaba Nico, mi hijo, muy pequeño, y no sé, 6 años, 7 años, y paramos como en el kilómetro 80 o 70, yo quemado, estaba quemado de las piernas, se me han ido 3 uñas de los dedos enterradas bueno, y yo me acuerdo que entré al baño, yo me senté y decía, pucha, arranco o no arranco, pero Nico está afuera, y yo no quiero dejarle esto, yo quiero que él vea la capacidad que podemos tener de salir adelante. Yo me acuerdo que salí, bueno, vamos con toda, me volía hasta todo. ¿Y cuánto te faltaba ahí? Me faltaban 30 kilómetros, pero 30 kilómetros que eran, eran la carrera de 100 kilómetros. Pucha, y yo empecé a caminar y el dolor, pues sentía dolor. Pero a medida que fui pasando el camino, simplemente empezó a fluir. Pero también fue a mí me llevó la cabeza. O sea, eh, eh, quiero salir porque quiero dejarle esto a él. Pues también de esas cosas mentales que uno también se programa en la vida, pero pues bueno, eso es parte de la historia. Nicolás, ¿y cuál ha sido el momento más complejo en tu vida personal? Más complejo. No, yo creo que yo tuve una enfermedad, yo creo que hace 2 años tuve una enfermedad que yo creo que ha sido el momento tal vez más difícil de superar, pero pero más bonito porque me ha entregado algunas cosas muy valiosas de mi vida a mí. Entonces, esos momentos como tienen esa dualidad, ¿no? De esa enfermedad, una enfermedad y estar, digamos, un tiempo muy enfermo, con una pues, caída muy grande
y, pero Yo de te voy a, cambiar tu vida te voy a interrumpir radicalmente. ahí porque creo que es muy, porque lo estás contando como algo muy sencillo, a nosotros nos tocó vivirlo, o sea, durante la reestructuración nos pasó y fue un tema de una bacteria que estuviste al borde de la muerte, porque uno dirá una enfermedad, pues si se enfermó, no, o sea, casi te morís Sí, literal. sí. Y te tocó salirte de la compañía y Gigliola, pues que es tu socia y mano derecha, le tocó asumir esa gerencia en la empresa en un momento muy, muy complejo. Entonces quería dar ese contexto porque suena como no, tuviste una enfermedad, pero fue un tema bastante Sí, complejo. sí. Realmente, estaba en Estados Unidos y ese día salí a correr. Yo corría ese año en Mont Blanc. Estamos en julio. Mi hijo cumplió años el 7 de julio. Yo salí a correr ese día, a correr 15 kilómetros. Después fui al mar. Estaba ahí con Nico. Por la noche la mano inflamada. El otro día el médico me dijo, no, tómese un antiinflamatorio. Bien. Al día siguiente otra vez. Yo volví a Bogotá. La energía muy bajita. De pronto no podía orinar. De pronto, en fin. El caso es que yo estoy atendiendo una junta en el celular yendo al médico porque me sentía. Dije, bueno, en la junta, ya ahorita me conecto, tengo que entrar al médico. Chao. Nunca volví. Realmente entré, tenía neumonía, no sabía por qué me podía near, tenía esta pierna muy inflamada, mucho dolor en los hombros, en la espalda y una debilidad muy grande. Y pues era al final una bacteria que invadió el cuerpo. Y sí, básicamente eh, sí, me voy a un punto muy crítico de irme. Y ahí pues nada, vivo una experiencia ahí, tal vez la más bonita de mi vida, la experiencia más linda de mi vida y es irme a un lugar de, de, primero que en donde me siento muy liviano, o sea, siento, digo, pero ¿qué me pasa? O sea, mi primera sensación es, ¿qué me pasa que me siento tan liviano? Y la siguiente es una alegría, una felicidad que yo nunca he sentido en mi vida, una felicidad como tan, no sé, es como profunda, como sostenible, como con mucha tranquilidad y con mucho amor. Y empiezo a estar en un lugar donde hay otros muchos como yo, yendo hacia una luz blanca gigante al fondo. Entonces es una experiencia, digamos, muy, que pues se cambia mi vida, porque es como sentir lo que yo soy. Es como me trae a mí mismo y me dice, venga, usted es más que ese cuerpo y esa mente, y que es donde yo he vivido, y hay más que eso, y es esto. Eso, pucha, me cambia radicalmente la vida. Y ya con retrovisor, o sea, vos ves esa experiencia y es que aprendiste de eso. ¿Qué aprendí? Mira, lo primero es eso, que no soy ni este cuerpo, ni esta mente, ni el pasado, ni el futuro, ni nada de las circunstancias que están, que lo que realmente soy es ese espíritu, esa energía que perdura en el tiempo y que a veces uno no sé por qué, no sé la razón, pero lo olvida en la vida porque pues así vive, eh, pues da mucha tranquilidad. Cambia en que antes yo decía que no le tenía miedo a la muerte, pero creo que de alguna forma, me acuerdo que cuando me enfermé, trataba de revisar que mis seguros estuvieran bien, que, o sea, de alguna forma estaba pensando en cómo controlar el futuro. Uno cree que tiene Sí, control te de tocó algo. vivir la muerte Claro, muy exacto, cerquita. exacto. Pero yo creo que morir es maravilloso. O sea, ese estado es el estado más lindo que hay. Tanto como vivir también es maravilloso porque es maravilloso vivir la vida y sentirla. Entonces creo que, pero ya no tengo miedo a la muerte, creo que morir, sí, sí, si lo hago en cualquier momento, lo hago agradecido de haber vivido la vida y hago agradecido de poder ir a esa transición a lo que soy, a un momento de felicidad infinita y de conexión infinita, en un proceso que no tengo ni idea cómo es, porque en esa capacidad del creador o no sé cómo lo llamemos, de lo que sea, o de Dios, pues es difícil saber cómo es, pero lo que sé es que soy. Entonces, cambia eso, cambia, no tengo miedo a morir, pero tampoco a vivir, menos a vivir. Antes tal vez tenía, una persona en la estructura que vivía, le decía mucho no a todo. ¿Sí? Si me decían, Nicolás, ¿por qué no venís a tomar cerveza? No, no, no tengo mañana que me... No, no, tengo, no, yo no tomo cerveza. Es decir, tenía una vida muy estructurada. ¿Mm? Y,
y empecé a decirle sí a todo y a probar la vida distinto y a decirle sí a lo que venga. Y empezó, ya no, salgo, diga, esa enfermedad, que yo creo que si yo no hubiera tenido esta experiencia hubiera sido distinta. Yo durante la enfermedad creo que mantuve una buena actitud a pesar de un dolor, mucho dolor, o sea, el dolor fue intenso. Yo estuve un tiempo largo en UCI, estuve casi 3 meses en la clínica, tuve 9 cirugías Ujú. generales y ¿Cuánto eso, bajaste de peso en como esa época? yo salí pesando 58 kilos, yo no podía levantar la cuchara para comer, no podía moverme, un momentos que no podía orinar. Yo por eso hoy me levanto y agradezco respirar. Y uy, puedo ir al baño. Pues es una cosa tan simple, pero cuando uno la tiene, agradezco tener una cama, vivir, en fin. Y me levanto con la alegría todos los días de tener una oportunidad de vivir una vida. Entonces, esta enfermedad, a pesar del dolor, yo no sufría. ¿Me entiendes? Tenía dolor, pero no sufría porque pues sabía que lo que era y que se me iba perfecto y se me iba a recuperar pues también perfecto. O sea, no, ese tema de la angustia ya no existe, ¿sí? Y me cuesta mucho trabajo y cuando la gente me dice, ya bueno, Nicolás, y ahora tu propósito, wow, mi propósito, yo no sé el qué, me cuesta trabajo decir qué, yo sé el cómo, yo quiero vivir en alegría, en amor, en tranquilidad, en compasión, en contribución, en aprendizaje, pero el qué y para dónde me cuesta mucho más trabajo. Ok. Ese, Y llevando ya eso a la gerencia de Bodytech, esos aprendizajes, o sea, ese Nicolás que salió de gerente, se enfermó y volvió, ¿qué tan diferente es y qué cambió? sí, yo creo que muchas cosas, Daniel. La primera, yo diría, yo pensaba que no podía dejar de trabajar un día. Yo dije, si yo dejo de trabajar un día, esta vaina se acaba. Y yo paré 6 meses sin trabajar y no pasó nada, nada. Todo estaba mejor. Yo dije, marica, entonces, ¿qué pasó aquí? Eso es el primer, Mira que esa es una discusión que tengo yo continuamente con Albaluz, porque a mí me da muy duro cuando alguien se va de acá. Y entonces Albaluz siempre es, o sea, es que no hay nadie imprescindible. Y siempre pone el mismo ejemplo. Y si esa persona se muere, ¿qué pasa? Y al final lo que estás diciendo es, no pasa nada. no pasa nada, todo sigue una dinámica y todo al final fluye como tiene que fluir. Y ya no pienso en el futuro, o sea, no pienso como en el sentido de, es que si me muero, ¿qué pasa con Nico? ¿Qué pasa con Nina? ¿Qué pasa con fulanito? ¿Qué pasa con cualquiera? No, sino simplemente, pues cada uno tiene que vivir lo que tiene que vivir. Es parte de un aprendizaje como colectivo y somos todo lo mismo. Ya parte de lo que me pasó en esta es que es como un reseteo. Yo empiezo, el olfato empieza a ser distinto, entonces yo vuelo cuando mi hermana está entrando, el perfume, las cosas me saben distinto, el sabor del agua, o sea, todo es diferente, el estómago me habla, es decir, si yo me empiezo a comer algo, el estómago no lo puedo comer, o sea, ya es si es por ejemplo, en momentos tensos me empieza a doler el cuerpo habla y tal vez uno no lo escucha porque lo apaga en el tiempo, no tengo ni idea, pero lo siento. Veo las cosas todas más bonitas, o veo las personas bonitas. Yo antes hablaba hablaba casi todas las cosas que hablaba era o de negocios o del deporte o de familia, pero no dedicaba tiempo a más cosas. Hoy me encanta de pronto encontrarme con cualquier persona en la calle y simplemente conversar, simplemente entenderla. Sí, cuando veo dolor lloro mucho más que antes o mucho. Y a veces pues, con una película, con cualquier cosa, tal vez mis emociones fluyen más, pero, al final veo en cada persona que somos lo mismo y que en la pérdida del otro está mi propia pérdida. Yo creo que es eso. Entonces, es una forma completamente distinta. Entonces, cuando vuelvo a Bodytech, la pregunta, ahí pues trabajo muchas menos horas, trabajo mucho más tranquilo, más con la convicción de que las cosas están bien y se dan, más aplicando esas leyes a veces universales que uno olvida, de que la convicción y la fe logran las cosas, que es parte también de lo que Boiteg ha sido. ¿M? Y, y todo fluye más fácil. Básicamente es apoyar el equipo, darle tranquilidad y convicción de que es posible cualquier cosa y el equipo lo logra.
y hemos pasado, los dos mejores años han sido, estos dos últimos años han sido maravillosos y realmente no hay nada más distinto que simplemente trabajar con tranquilidad, sabiendo que eso es un juego que no es mi vida, simplemente un juego al que entro, me encanta jugarlo, pero salgo y no, es parte, es como salir a una carrera, es mi carrera, está bien, está perfecto, pero ya la carrera no está, ya esto no está. Antes yo me llevaba todo eso hasta la casa, hasta la cama, seguía pensando, llamaba a fulanito, o sea, seguía en la dinámica Ya mental. parás, o sea, ya decís, Sí, poner límites. sí, eso. Vení, y el equipo te reconoce ese cambio. Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que el equipo se siente más tranquilo. Creo que el equipo presiona más que yo, una parte. Y creo que sí, aprecian que pues vamos con más tranquilidad, vamos con más agradecimiento, o sea, que al final decimos, venga, felicitaciones, ya, pero ¿por qué nos estamos dando palo por el punto negro en la hoja blanca si tenemos la hoja blanca? Entonces, esa visión yo creo que sí hace un equipo más feliz y más tranquilo y más, y más de más logro, ¿no? Porque pues están los logros y los resultados se ven y a veces uno cree que trabajando más y presionando más logra más cosas y pues esto, digamos, en este ejemplo, creo que no ha sido el camino o ha sido las cosas como han surgido de esta forma. Súper, no, y muy importante todo eso que nos contaste. Ahora voy a pasar ya a que hablemos un poquito de la historia de Bodytech. Y es cuando Gigliola y vos montaron a Bodytech, eso no estaba entre comillas de moda, ¿cierto? En esa época no estaba de moda ser emprendedor. Hoy digamos que es muy normal hablar de un emprendedor y de montar empresa. En esa época no. O sea, ¿qué te llevó con Gigliola a empezar la compañía? Y contarnos la historia de Sí, cómo empezaron. pues mira, yo creo que primero, yo creo que Gillola sí ha tenido esa vena de no querer trabajar para nadie más. Sí, ella había trabajado como en 5 compañías, un año por compañía. Gillola, una mujer muy inteligente y muy estructurada. Y creo que se aburría después de un año para otro lado, para otro lado. Y cuando entró al MBA, me acuerdo que dijo, yo entro al MBA porque no quiero trabajar para nadie más. Quiero hacer mi propia empresa. Eso era su vocación. Y creo que hicimos una gran conexión intelectual. Liola y yo tenemos un reto intelectual siempre de muchos años y desde esa época. Y entramos a revisar este negocio y nos dimos cuenta que el mercado no estaba. En esa época el emprendimiento, es más, cuando se graduaba de la universidad, todo el mundo quería trabajar en Procter Gamble, todo el mundo quería Coca-Cola, todo el mundo quería grandes multinacionales y ¿Eso eso fue en qué emprender. año, Nicolás? Eso fue en el 96. Ok. Es 96. Sí, o sea, una época donde los papás siempre, usted tiene que durar 20 años donde vaya a Claro, trabajar y exacto. grandes corporaciones. Sí, y no había muchos emprendimientos, digamos, se había hecho hace unos años el Corral, Crepes and Waffles, unos años atrás, pero realmente no había una gran disrupción de empresas nuevas en el mercado. Entonces, sí, fue como un poco, fue muy difícil, el arranque costó. Uno podría decir que sí, fue un riesgo muy alto. Nosotros hacíamos los números con nos tocaba trabajar 20 años para pagar lo que íbamos a quedar debiendo. Si hubiera hecho el trabajo de estrategia y de acción, he dicho, Nicolás, 20 años trabajando y No, viviendo en la casa. hay que decir siempre que pasan por aquí los emprendedores, le decimos, si nos hubieras contratado en esa época, el Excel no hubiera dado, o sea, no hubieras montado Ditec. Claro. Yo creo que también el tema de emprendimiento necesita algo como de, no sé si la palabra es ignorancia, pero no medir tanto el riesgo. Brutos pero decididos. Esa palabra. Sí, realmente, o sea, la mamá y yo le hipotecó su casa para prestarle la plata, o sea, miércoles. O sea, apostó su vida ahí, ¿no? Y yo leyó. O sea, al final, contra algo que no estaba. Es decir, yo recuerdo no tener la plata completa y nosotros en obra, con las máquinas, con un pedido, con un anticipo, y estar ahí esperando lograr una financiación. Y después yo mi papá yo sabía lo difícil que era lograr plata en los bancos cuando no tiene respaldo. A yo le parecía más fácil porque venía de compañías grandes en donde pues era fácil decirle al banco présteme. Esa es la experiencia, ¿no? Pero nosotros fuimos a todos los bancos y yo me acuerdo de varias reuniones, yo la lloraba, salía muy afectada porque no logramos y mantener ese ánimo mutuo
Y hasta que, bueno, encontramos un camino de financiación y hicimos uno de los primeros créditos de ese Fondo Nacional de Garantías, lo hicimos nosotros, nos ayudaron mucho y ahí lo partimos en 3 bancos porque en esa época no había, apenas estaba, era como un comienzo Entonces ahí abrieron la primera y sede. ahí abrimos la primera sede, sí. Ok. Me acuerdo que sí, nos terminó costando más porque la devaluación de esa época se devaluó el dólar, como siempre. La obra también costó más, como siempre. Se demoró más, como siempre. Y sí, claro, me acuerdo que vendimos mucho el primer mes. Nosotros pensábamos, el modelo de negocio decía que en 6 meses íbamos a tener 1.000 afiliados, el mejor escenario, que los bancos decían, no, eso es imposible. Pues nosotros el primer mes tuvimos 1.800 clientes y el estudio de mercado decía eso. También decíamos, y yo le yo, venga, usted hizo 5 años de ingeniería, yo la ingeniería industrial, y yo hice 5 años de ingeniería civil, y hicimos un MBA, y los números nos están dando esto, entonces, ¿para qué putos estudiamos si no queremos a esto? Perdón eso, si no, si lo va a tener que orar ya, pero digo, al final es como, pues, ¿para qué hicimos tanto si al final pues no le vamos a creer lo que estamos estudiando? Entonces ese era como el momento de ese arranque. Sí, era difícil y los compañeros nos decían, pero venga, ¿ustedes hicieron para hacer un gimnasio? Sí, un poco, sí, esa era Porque en esa época, Nicolás, ¿qué había? O sea, si vos no, querías ir al gimnasio, ¿a gimnasio de dónde barrio, ibas? a un gimnasio de barrios pequeños, realmente no había oferta, había un par de gimnasios de tamaño mediano, pero cuando nosotros dimos 800 metros cuadrados, en esa época sonaban gigantescos, ¿no? Y me acuerdo que el banco decía, arránquelo de 400, ¿no? Pero el cliente quiere un formato distinto, porque lo que sí nosotros hicimos fue estudiar bien el mercado, lo que la gente estaba queriendo. Entonces, vos, o sea, cuando ustedes abrieron ese primer gimnasio, ¿estaban pensando en volverse los más grandes de Colombia o estaban pensando en un gimnasio? No, mira que lo arrancamos y pensábamos simplemente en hacer un gimnasio rentable y un sueño, pero nunca que esto sea una cadena que iba a ser, eso no estaba en ese momento en ningún plan. Simplemente fue bueno y vimos que nos fue tan bien que dijimos, ¿por qué no lo ampliamos? Porque no nos cabe la gente. O sea, 1.800 personas en esa no podíamos. Teníamos 6 trotadoras y la gente se tenía que anotar cada 20 minutos para poderse turnar las trotadoras. Y después de que la ampliación funcionó, ¿cierto? Dijimos, ¿por qué no hacemos otro? Entonces soñamos con hacer el segundo. Entonces cambiamos nuestro sueño de tener uno a tener dos. Y yo todavía pensaba que iba a ser un gran constructor, porque mi mente seguía ahí en ese punto. Luego hicimos un tercero y pasó lo mismo. En- y un momento pasó el tiempo y dije, oye, pero yo estoy viendo lo que me gusta, porque quiero hacer otra cosa. Pero igual Sí, construiste ¿cuántos gimnasios? no, pues muchos, ¿cierto? Claro, claro, es verdad, es verdad. Pero entonces, ¿en qué momento dijiste o dijeron con Gigliola, esto se puede escalar? Sí, no, y cuando teníamos dos, soñamos con cinco. Empezamos a soñar con tener cinco. Cuando estamos llegando a cinco, dijimos, bueno, hagamos un plan, y hicimos un plan, construimos una junta directiva y traemos un grupo de personas con mucha experiencia en otros sectores, y ahí soñamos con llegar a 20 en Colombia. Y me acuerdo que esa meta de llegar a 20 en Colombia sonaba lejísimos, y mucha gente sonaba muy tan rara como la del primero. Y fuimos ahí escalando. El sueño el sueño, yo creo que el propósito es algo dinámico. No puede ser porque la vida cambia y las cosas cambian y los entornos cambian. Y a veces cuando uno se mantiene en una sola cosa, pues no está yendo está yendo como en contravía de la corriente. Entonces, moverse con la corriente significa cambiar esa visión permanentemente, no mantenerse en una sola. Entonces tenían, o sea, ya tenían 5 gimnasios abiertos en Bogotá o ya estabas en otra No, ciudad. estamos en Bogotá, con 3 estamos en Bogotá, de ahí abrimos Cartagena y luego Medellín. Pero cuando teníamos 3, soñamos con tener 5, y cuando llegamos a ya casi a los 5 ya empezamos a tener un plan de 20 gimnasios en Colombia. Espérame que me parece interesante esto. ¿Por qué en Cartagena? O sea, ¿por qué yo 3 en Bogotá y voy y abro en Porque apareció una Cartagena? oportunidad. Ahí funcionaba un Magali París, que era de ellos, y pues se iba porque Caru ya estaba de frente en esa integración. Entonces se abrió la oportunidad de ese local y nos lo ofrecieron y dijimos, bueno, vamos a Cartagena. Una decisión así de estómago, que pues hay cosas que uno repetiría, otras que no repetiría, ¿cierto? Creo que fue bien ir allá y aprendimos muchas cosas, pero fue mucho más difícil que Bogotá. Y entendimos lo que significa operar fuera. Yo cuando a veces la gente dice, no, es que tengo operación en Dubái, tengo operación en Nueva York, yo digo, pucha, yo no sé,
esa operación y ese reto, pues me parece bastante difícil. Pues, hay gente que lo acomete muy bien, pero creo que hay un reto ahí de presencia que no es Ahí, tan ahí fácil. cuando llegaste a los 20, ¿ya habías hecho una ronda de inversión adicional Sí. o seguían los mismos socios? Nosotros hicimos primero una ronda de inversión y una de las personas que nos había arrendado locales que se dedicaban al negocio inmobiliario nos invirtió plata, Luis Fernando. Y después SEAF, el primer fondo de inversión de capital, también entró con nosotros y ahí empezamos a desarrollar Perú. Pues sí, y ese fue como el Pero, camino. o sea, Y cuando llegaste a 20, empezaste a abrir Perú. no, yo creo que ellos entraron un poco antes, entraron como cuando llevábamos 7, 8 tal vez, ¿sí? Y un plan de desarrollo. O sea, tenías 7 en Colombia, ibas a Sí, llegar a 20 y abriste Perú. sí, y abrimos Perú. Abrimos Perú un poquito después, sí, un poco después. Sí, primero Colombia, creo que nosotros abrimos Perú, ya teníamos, debíamos tener unos 15 en Colombia tal vez, no lo tengo exactamente, pero más o menos. Eh, de ahí, ¿cómo llegaron a Chile? Luego en el año 2012 entra Teca Capital, ¿sí? Y ahí aparece la oportunidad de comprar Chile. Aparece la oportunidad de comprar Chile, básicamente Mauricio Musiel, que tiene una marca que se llama Sport Life, dice, venga, quiero vender parte de la compañía y quedarme con una porción. Y le compramos el 60, 70% de la compañía, no recuerdo el porcentaje exacto. Él se quedó como con el 30-40 con su socio, ¿sí? Mauricio y, bueno, se quedaron ahí y Mauricio seguía manejando el negocio, ¿sí? Julio. Y, y luego ellos siguieron operando durante un tiempo y como al 3, 4 años dijeron, me queremos vender y compramos nosotros el 100% y ya operamos directamente. Tenemos en ese momento una gerente que opera Chile que funciona muy bien. Esa es la operación. Mantuvimos la marca Sport Life porque era la que estaba posicionada en el mercado y no veíamos la necesidad de cambiar la marca sabiendo que funcionaba bien. ¿Mm? ¿Qué tan diferente es operar una cadena de gimnasios en Perú, Chile y Colombia? Uf, creo que Perú tiene unos retos distintos, ¿sí? Creo que Chile es un mercado mucho más estable. Cuando entramos a Chile, pues Chile es el país de mostrar de Latinoamérica una estabilidad económica, un mayor ingreso, una calidad de vida mejor. Digamos, los chilenos de pronto no reconocen no sé, no agradecen ese mejor estar en Latinoamérica que el resto de los latinoamericanos. ¿M? Pero cuando uno va a Chile se da cuenta que Santiago, la infraestructura es mejor. Entonces, digamos, eso le da un poco más de claridad a los negocios, ¿sí? Colombia pues tiene más inestabilidad y el tema político y el tema también de seguridad pues no deja de ser una variable pues para jugar. Perú, a pesar de no tener ese tema político ni es un poco más difícil en las negociaciones, los locales son dolarizados, pues cuesta un poco más moverse con la cultura, crear cultura en Perú. También nos costó, habría que repetir mucho lo que había que hacerse. Entonces, Perú tiene un esfuerzo adicional con el componente humano y hay una gran diferencia entre las clases sociales altas y populares y hay también hay un trato ahí que es difícil Entonces Perú sí tiene una diferencia cultural fuerte. Para nosotros fue difícil ese Nicolás, mercado. hoy tenés en Colombia más o menos 95 sedes y en Chile 45. Ahorita hablamos de Perú porque esa operación se cerró. Ahorita retomamos el tema. Pero ¿qué fue lo más difícil de escalar, de pasar de esos 5 gimnasios que estabas diciendo voy a llegar a 20, pero hoy estás en 95 y tener 45 en Chile? ¿Qué fue lo más retador? Mm, Yo creo que mantener un modelo de negocio que sea sostenible en todas partes. Creo que hay una cosa que hoy entendemos que no es lo mismo Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, cada ciudad tiene unas condiciones muy específicas y hay unos mercados que son de un tamaño y de una capacidad y otros de otra. Entonces a veces, y los países igual. Entonces no es lo mismo Chile que Perú y no es lo mismo Colombia. Entonces creo que aprendimos eso. No significa crecer como por crecer, que al final entramos en una dinámica de crecimiento y ahora,
pero al final no estábamos sumando en valor en todas las aperturas. Entonces creo que ese es el reto más grande. La construcción del equipo humano que es capaz de hacer esto. Entonces en Chile teníamos unos socios muy buenos y tuvimos una muy buena transición. En Perú se hizo una tarea muy buena inicial que hizo Gillola. Yola desarrolló Perú increíble, pero la transición, cuando Yola se fue de año sabático y transicionó esa operación a un nuevo equipo, fue muy difícil esa transición y no logramos y fue casi una caída libre. Entonces lograr ese marco de equipo es un reto siempre, siempre en las organizaciones. Y hablemos ahora de Athletic. ¿Qué es Athletic y por qué empezó esa marca dentro de Bodytech? Nosotros siempre quisimos eh, digamos que este formato de loco siempre nos ha gustado, pero nosotros queríamos más en un formato un poco más estructurado, de más tamaño, ¿sí? Y pensábamos en formatos de 2000 metros cuadrados. SmartFit había entrado y ha hecho una tarea increíble, pero en formatos más pequeños, 800 metros, 1000 metros, que al final generan como una ocupación muy grande en horas pico, que es difícil de sostener con el servicio al cliente. Entonces nosotros visualizamos más el formato de Planet Fitness, que es de 2000 metros, que pues puede ser un poco menos escalable porque conseguir locales de 2000 metros es más difícil que de 800 y también más difícil en la inversión y demás, pero es más sostenible en la medida que, como son formatos de alto volumen, de bajo costo, pero podemos atender una población con menos restricción de uso, dando un mejor servicio. Entonces, queríamos entrar en ese formato y decidimos hacerlo y entramos con el precio más barato del mercado, con un producto mejor que ofrecía el low cost. Entonces, al final, por eso Athletic es un producto ganador en eso. Es un formato que ofrece mejor producto a menor costo. Entonces, pues no tiene mucho pierde, ¿no? Es muy estable. O sea, cada que abrimos un Athletic es muy estable y mucho más estándar, ¿no? ¿Cuántas sedes tiene Athletic? 12, 12. 12 sedes. Hoy tenés alrededor de 215.000 afiliados en Bodytech y alrededor de 40.000 afiliados en Athletic. ¿Qué estás viendo en el mediano plazo para la marca? Pues hay muchas oportunidades de crecimiento en Athletic. Uno diría que en ese segmento de locos hay posibilidad de hacer 100 locales, realmente. Hay un mercado muy grande. En el formato de Bodytech también hay muchas oportunidades de crecimiento, pero Bodytech se ha posicionado en un segmento premium. Bodytech es digamos, la oferta premium del mercado y ahí está posicionado. Entonces, son consumidores en diferentes momentos, ¿sí? Seguramente muchos que vienen de locos vienen hacia Bodytech buscando una experiencia distinta y un poco más estructurada y personalizada. Aquí son las dos oportunidades, pero claramente la pirámide que tiene nuestra sociedad, pues hay más tamaño de mercado en el segmento de low cost. Ok. Nicolás, ¿cuál ha sido el momento más duro de la historia de Bodytech? Empresarial, yo creo que yo creo que la pandemia fue, no, pues muy impredecible, o sea, y fue muy fuerte. Nosotros la pandemia, de un día para otro, cerramos toda la operación y nos quedamos con, no sé, 25.000 millones de pesos de gasto que no sabíamos cómo íbamos a pagar, sabiendo que ahora no teníamos ingresos. Y entonces la pandemia arrancó y a pesar de que pudimos abrir 8 meses, 10 meses, 12 meses después, tuvimos 16 meses de caja negativa, o sea, 16 meses aportando plata o de los socios o de los bancos, ¿sí? Para poder sostener eso, esta operación. Yo creo que de pronto ahí yo creo que la resiliencia fue importante, mantenerse y mantener también el espíritu de que hay futuro en el equipo, que nosotros decíamos, pero ¿por qué trabajamos tanto en pandemia, no? Y era eso, ¿no? Y era porque eran muchas conversaciones con 100 arrendadores de locales, conversaciones con el equipo humano, o sea, tratando de mantener la moral y el espíritu en que es posible que vamos a salir antes después de todo esto. Yo creo que de pronto en algunos actores dijeron, es difícil salir adelante aquí, pero pues bueno, aquí estamos y sobrevivimos ese momento tan difícil que espero que no se repita. Y El tema de la pandemia yo creo que fue mucho más fuerte para actores como los gimnasios, porque lo hablábamos cuando estábamos haciendo la reestructuración y yo creo que
fue parte pues de unas pérdidas que tuvo que asumir Bodytech en esos 16 meses porque pues nos encerraron y cuando nos dejaron salir a ustedes el aforo era muy chiquito y los fueron subiendo y obviamente pues el ingreso no compensaba el gasto. Acordamos cómo fue ese proceso de apertura. Uy, me acuerdo que empezamos a abrir y entonces teníamos que abrir con muchísimas restricciones y entonces teníamos, es más, nosotros teníamos esos 25.000 que nos costaba la operación, empezamos a decrecerlo, pues arriendos, venga, no podemos pagar arriendo, en fin, ahí fuimos decreciendo y nosotros logramos hibernar como en 6.000 o 7.000 millones de pesos, que igual era un monto de plata todos los meses, pero cuando abrimos, pues la expectativa de todo el mundo es, venga, ya abrió, págame arriendo. Ya abrió los salarios. Entonces nuestros costos se incrementaron, pero los ingresos empezaron a llegar de 2.000, 3.000. Entonces el hueco en la apertura fue mayor incluso que antes de abrir. Y hasta que recuperamos ese punto en donde los ingresos y los costos eran lo mismo, por eso duramos 16 meses. Casi año y medio más, año y medio de que arrancó la pandemia hasta el doble del tiempo hasta poder llegar al punto de equilibrio y ya después empezar otra vez a construir algún margen de caja que permitiera poder pagar todo lo que hemos estado viendo. Entonces es bien, desde el punto de vista Sí, eso financiero es un fue reto no muy, menor. no, y no solo financiero, sino también cuántos colaboradores tiene Bodytech hoy, o en ese momento antes de la pandemia, Teníamos unos cuántos tres tenía. mil, teníamos 3.000 personas y después de la pandemia operamos con 2.500 tal vez. Fíjate la responsabilidad también Claro, tuya y el equipo directivo de Gigliola claro, de claro. tenemos 3.000 personas Claro. y qué va a pasar con ellas. Claro, y además al final fue apostarle también a mantener el equipo todo lo que pudimos con todas las posibles, o sea, con todo eso pues fue una decisión, ¿no? O sea, en otras compañías incluso participamos, pues se tomó la decisión, vean, no, esto no va a funcionar, cortemos a todo el mundo hoy. Y pues cada uno construye su vida y eso está bien, pero nosotros en Bodytech sí tomamos como la decisión de apoyarnos hasta donde podamos todos. Yo creo que mucha gente del equipo lo valora y lo aprecia, eso que vivió en esos momentos, porque pues al final, pues si no hay un peso, es el mercado de cada persona, ¿no? Entonces eso es... Vamos a pasar a otro segmento que hablamos de finanzas y estrategia. Aquí algo muy de números de información pública. A Oitec hoy lo vigila Supersalud porque Oitec es una IPS con todas las implicaciones que tiene una IPS porque Supersalud saca lo que hablábamos, hay que cambiar el baño, entonces te toca hacer una remodelación en un baño en 100 sedes, entonces multiplique eso por 100 siempre que sale cualquier resolución. De esas cifras públicas, pues en Colombia Boitec vende algo cercano a los 300.000 millones de pesos. En Chile no hay información pública, pero digamos que ahí falta la información de Chile. Con una deuda que mencioné ahorita de 330.000 millones de pesos y una EBITDA en Colombia de 60.000. Ahí hicimos una reestructuración de 330.000 con 6 bancos, pero ya habías vivido un proceso de reperfilamiento en la pandemia y es cómo lograste que los 6 principales bancos del país volvieran a creer en Boitec. Sí, yo creo que, pucha, ese momento, yo creo que la pandemia es un proceso y fueron estos 16 meses y ya después de empezar ya a tener positivo viene el efecto colateral de la pandemia y es la subida de las tasas de interés. Entonces, nosotros teníamos un crédito antes de la pandemia y después de la pandemia ese crédito era el doble. Y la tasa de interés que era del 10% del crédito, ya ahora no era del 10 sino del 20 porque pues, la inflación se fue al techo. Y pagar el crédito al doble y el 20% era muy difícil de pagarlo. Entonces era pues, inviable. Y sentarse con los bancos a decirles, venga, no podemos pagar esa tasa de interés, eso fue muy difícil. Yo creo que el trabajo que ustedes en Estrategia en Acción hicieron pues, fue muy importante para poder sacar todo esto adelante, porque alinear 6 bancos para esa foto fue muy complicado. Yo creo que al final las cosas venían, primero el trabajo de ustedes y segundo, las cosas venían mejorando gradualmente en el tiempo y han venido mejorando y como decía, hemos tenido los dos mejores años, este 2024 y 2025. Pero claro, la foto con los EBITDA del pasado eran muy, muy fuertes. En este año creo que el Last 12 Months que les gusta a ustedes, debemos llevar ya como 92.000 contando
contando Chile, lo cual yo me pasé maravilloso, yo lo agradezco porque digo, wow, wow, increíble. Y vamos para 100, ya la deuda empieza a aparecer 3 veces el EBITDA, entonces empieza a verse una sostenibilidad distinta. Y creo que una estructura que permite que nuestros flujos desde hace año y medio pues se atienden en capital e intereses tal como se planteó y como se estructuró con esa estrategia, sí, en acción, que yo creo que al final nos permite estar acá. O sea, va a haber Bodytech para rato. Pues yo creo que pasamos el momento más complejo, ¿no? Pues al final que cuando usted pasa o sea, el barco resiste una tormenta de ese tamaño es porque el barco es fuerte y hay un equipo y una gente que realmente, o sea, unos clientes que realmente aman la marca, hay un equipo humano que siente la pasión del trabajo y hay una estructura que dice, aquí somos capaces. Entonces yo creo que hemos pasado esa parte y estamos ya hoy viviendo un momento de crecimiento, de tranquilidad en ese sentido, viendo otros escenarios y pagando esa obligación que pues igual es alto. Nicolás, ¿y qué decisiones en los últimos 3 años han tomado que les ha ayudado a mejorar ese flujo de caja? Yo creo que la salida de Perú es una, ¿cierto? Porque Perú, en pandemia, nosotros cerramos toda la operación de las provincias, Arequipa, Trujillo, todas esas provincias que habíamos abierto, pues eran negativas y mantenerlas en pandemia dijimos, vea, esto no va a funcionar, lo cerremos. Y nos quedaba Lima, pero esos contratos dolarizados, sin una posibilidad de negociación, y fue bastante difícil. Entonces, y uno veía al equipo, ¿no? Llegaban mes a mes y Colombia muy bien, Chile muy bien, Perú, y todos enfocados en Perú. Y Perú dando pérdida y mandando plata. Entonces, al final dijimos, venga, Perú ya no está. Asimilemos que, y después digamos de esta forma, mire, eso es parte del juego, es como cuando a usted se le come una ficha en el parque, la comieron, ya, no tiene mucho que hacer, mándela a la cárcel y ya, sáquele de ahí con un par, no sé, es eso, y verlo de esa forma, ¿no? Porque pues uno tiende a ver la cantidad de inversión que hizo, todo el esfuerzo que ha hecho, y entonces, ¿por qué voy a renunciar? Pero pues ya no está, y a veces uno no asume eso, y creo que esa decisión del equipo de salir de Perú nos enfocó mucho más en Colombia y en Chile, y pues nos tiene en una dinámica completamente distinta porque estamos enfocados en operaciones que son rentables y funcionando. También en la pandemia cerramos algunas operaciones de OIT que no funcionaban, incluso hace un par de años, y hoy estamos en la dinámica de cómo mantenemos operaciones Ujú. rentables. Ahí cuando hablas de rentabilidad, ¿qué tan importante es la cultura financiera dentro de Bodytech y qué significa la cultura financiera para vos? Yo creo que no, la pandemia, o sea, yo creo que hemos sido disciplinados con los números, ¿sí? De pronto en las aperturas, por allá en el 2010, 15, donde crecimos de pronto a mercados que no fueron del mismo nivel que teníamos antes. Creo que ahí nos equivocamos, pero la pandemia nos enseñó y nos reforzó a trabajar con detalle cada cosa. Por ejemplo, si teníamos cerradas las sedes, nosotros pagamos 1.000 millones mensuales de energía, pero seguíamos pagando 150 millones de recibos con todas las sedes cerradas. Decías, ¿pero por qué? No es que hay una energía reactiva, es que hay un impuesto en las ciudades, en Cali, en Barranquilla, no sé dónde se cobra, y entonces seguíamos pagando cosas cerrados, ¿no? Suena muy raro, pero en pandemia lo único que no se podía dejar de pagar es los impuestos. Entonces, pucha, eso es sin un peso de ingresos. Entonces, esa disciplina al detalle de todas esas cosas nos hizo afinar mucho los números de cada cosa y revisar cada centavo, porque pues cuando no tienes nada entre una y otra, tienes que escoger. Entonces, disciplinamos mucho eso y el flujo de caja, de cuidar el flujo de caja que al final pues es el motor de una compañía, tal como ustedes lo dicen y predican. De acuerdo, te va a dar la mano por eso. Eh, ¿Cuáles son los indicadores clave que vos revisás y decís, mi empresa va bien? Em, yo creo que hay muchos indicadores, pero a mí me gusta mucho ver la satisfacción del cliente, o sea, cuál es lo que el cliente está percibiendo. Cuando el cliente está percibiendo cosas buenas, yo creo que el negocio fluye bien. Y el equipo humano está en pasión en eso. Creo que eso es una forma de verlo, con NPS, con churn, con ese
tipo de cosas, con las mediciones de clima. Creo que eso son cosas que si uno las detecta, el mediano y largo plazo se ve muy afectado. Entonces, pero digamos indicadores financieros, pues los ingresos, obviamente, ¿sí? Te- por los canales que tenemos y muy enfocados a cada canal y eso también permite optimizar cada canal. Pero al final esto es de generación de utilidad, de vida. Entonces, de vida, pues es un indicador que todo el mundo navega desde un gerente de sede hasta un regional o en el equipo de dirección. Mm, el flujo de caja, obviamente. ¿Cómo crece el flujo de caja? Mira todos los días el saldo. Y si el saldo va para arriba, pues es una tendencia de que la cosa viene mejor. Y si no, sí, que todas las obligaciones están al día. Entonces, tener todas las obligaciones al día y no de ver plata, eso también es un indicador de que, pues, de que estamos bien. Ok. Sí, ¿Qué tan importante es para vos el gobierno corporativo? creo que es parte de la dinámica de darle tranquilidad a los accionistas, a los socios y a los fondos. ¿M? Creo que Yola me ayuda mucho con eso. A mí me cuesta, yo soy un poco más, eh, digamos, me gustan las finanzas y la estructura, pero a veces cuando las cosas se vuelven burocráticas, eso me cuesta un poco, sí, me da un poco más de pereza. Pero es fundamental pues, para poderle dar tranquilidad a los accionistas. Creo que el gobierno corporativo en Bodytech es bastante bueno, ¿sí? De hecho, pues tenemos una junta donde el presidente de la junta es un externo independiente, lo cual le da pues una tranquilidad, ¿sí? Es una junta bastante diversa. Y desde ahí arranca ya el gobierno corporativo. Aunque al final hay una confianza pues en que yo fluimos en el negocio de una forma razonable. Yo creo que el gobierno corporativo es importante, sobre todo cuando las cosas no van bien. Cuando las cosas se ponen tensas, es ahí el gobierno corporativo. Yo creo que nuestros socios hubo momentos de tensión, sobre todo cuando arrancó la competencia por ahí en el 2016, tensos pero creo que y a pesar que la pandemia fue tan dura, creo que todos reconocen, dicen, "Marica, increíble que hayamos salido adelante, Sí, porque claro. ellos, digamos, que aprecian y lo han dicho y eso también lo apreciamos nosotros de ese reconocimiento. Y cuando las cosas fluyen, como está fluyendo hoy bien, pues eso, pues al final son caritas felices de todos, pues, ¿no? Cuando las cosas van bien, todo es maravilloso, pero el gobierno corporativo sí es muy importante para cuando las cosas no fluyen también. Súper, vamos a pasar a unas preguntas del público. Antes de leértelas, te voy a hacer una que me dijo alguien del equipo que te la tenía que hacer y era lo que significa para vos Endeavor y la mentoría a emprendedores. Hablamos de eso. Endeavor es el espíritu nuestro. Mi espíritu y yo creo el de Yola es de emprender, de hacer cosas, de crear. Y yo creo que el emprendimiento, y sobre todo cuando es de alto impacto, que genera volumen de empleos, volumen de valor, pues es el emprendimiento que al final requerimos en este país para poderlo sacar adelante. ¿Sí? Grandes emprendimientos que traen 5.000 empleos, 3.000, 2.000, que generan esa dinámica de oportunidades formales, buenos, de buen nivel de remuneración. Pues esa es la dinámica que yo creo que necesita el país para salir adelante y es un tema de contribución, cómo hacerlo mejor. Me gusta emprender, me gusta ver negocios nuevos, oye, qué se puede hacer, soñar con esas cosas y ver otros emprendedores soñando con eso. Endeavor es de las cosas, yo después de mi enfermedad renuncié a muchas cosas que hacía, pero una cosa que no renuncié porque me encanta y es eso. Endeavor es ese propósito de cómo contribuir a la sociedad y cómo apoyar desde lo que sentimos y de lo que somos. Yo sigo diciendo que es usted un emprendedor, pues digamos, ese es lo que me gusta hacer. El rol me gusta, así como me gusta el deporte, me gusta el emprendimiento. Y hoy sos mentor de emprendedores. Sí, soy mentor he sido mentor de muchos emprendedores. Bueno, Andrés Ortiz 22 pregunta, ¿por qué se demoraron tanto en reaccionar con la entrada de nuevos competidores? Mm, yo creo que el 2016, donde entró SmartFit, que entró fuerte, de pronto subestimamos ese impacto que podíamos tener como competidor, ¿sí? Y creo que tuvimos un gran impacto. Ese año y el 2017 fue el arranque y reaccionamos lento porque no pensamos en competir en ese mercado, sino en el nuestro.
pero de alguna forma ellos sí compitieron con nosotros y sí tuvimos un hueco de mercado ahí. Eso no, ¿por qué nos demoramos tanto? Pues no lo sé. O sea, si usted vuelve el tiempo diría, pues Sí, no con sé. retrovisor es muy fácil. Sí, realmente sí tiene razón la pregunta, o sea, sí nos demoramos, sí, porque llegamos, digamos que estamos abriendo, tampoco teníamos el nivel de caja que tiene, SmartFit tiene un nivel de caja bien importante, ¿cierto? Y por eso ha abierto en tantas sedes. Yo creo que lo bueno de todo esto es que en el 2018 rearmamos nuestro modelo de negocio y el 2019 fue el mejor año que tuvimos en esa época. El 2019 fue muy bueno, a pesar de que la competencia estaba más consolidada, porque empezamos a consolidarnos como cadena premium. Y de alguna forma hoy en el mercado hay un segmento premium y un segmento low cost. Y eso está muy definido. Entonces casi que decimos, aquí en este segmento estamos atendiendo un mercado que es preferente a eso, como son dos marcas distintas en otras industrias. Y yo creo que también lo que me has dicho y es comparando contra Estados Unidos, que es un mercado más desarrollado, Sí, aquí todavía hay mucho campo exacto. de crecimiento. Pasando a la pregunta de Mateo Gil Z, ¿cómo recuperar el momentum de una marca? ¿Cómo recuperar el momento en una marca? Yo creo que entendiendo al cliente siempre. O sea, cuando uno entiende al cliente y cómo se está comportando y cómo está llegando y cómo es esa afinidad con la marca y cómo convive, cómo llega a tu negocio, cómo es la experiencia y cómo se está sintiendo, esa es la forma, el camino. A veces cuando las construcciones son muy desde arriba, que una campaña, yo creo que ahí uno lo construye desde el cliente. El cliente al final es el camino para uno construir y ver cómo se está comportando y qué está sintiendo. Sí, como entró ahora tu socia, dijo, yo soy fan de Bodytech. Robert dijo de Bodytech y eso, pues eso es, sí, puchas, eso es y esas conversiones individuales son muy importantes a veces para entender cómo es ese, sí, y al final el cliente pues vota con los pies, ¿no? Usted mira el número de personas que están yendo, están asistiendo, están prefiriendo y cuando pues, no tuvimos el embate de competencia hay mucha gente que fue a probar, pero también toda la gente que se devolvió, Ujú. porque dijo, no, eso no es lo que yo quiero. Sí, entonces creo que rearmar la marca es siempre mantenerla vigente, ¿no? También no envejecer en la marca, ¿no? Porque de alguna forma, pues hoy los usuarios son millennials y centennials, sino ya generación X, un segmento muy pequeño. Entonces, es seguir ese camino de cómo se comporta el cliente de hoy, que está con su selfie todo el tiempo, que está con su celular todo el tiempo, que está en otra dinámica distinta al de antes. Es simplemente entender ese consumidor y desde ahí conectar, porque la marca al final es como el resultado de todo lo que pasa. Todo lo que hace una compañía al final se refleja en esa marca, si el cliente la prefiere o no. Mm. Lina M. Gap pregunta, ¿qué está haciendo Bodytech diferentes a las otras marcas? Yo creo que lo primero es trabajando mucho por el cliente, ¿cierto? Entendiendo mejor al cliente, mejorando cada vez los productos, mejorando la experiencia, haciendo que haya más comunidades dentro de los mismos gimnasios para que la gente se conecte más y se sienta más identificada con su grupo. Em, yo creo que es eso, y trabajando para que el equipo humano entregue la promesa de valor que estamos dando, que atienda, que salude a su cliente por su nombre, que cada persona cuente en nuestra actividad, que cada clase sea de la mejor posible. Creo que es el camino, yo creo que casi de cualquier compañía es alrededor del cliente, alrededor del equipo, y eso pues, es una dinámica permanente de mejora. Ok, y Lauris K, ¿cómo te has adaptado a las tendencias actuales del sector fitness y a la competencia? Sí, yo creo que voy a empezar por la segunda. Eh, yo creo que a la competencia, al final entendiendo que el mercado, cuando abrimos el Athletic, nos dimos cuenta de una cosa muy importante. No, Athletic y Bodytech son dos productos distintos. Sí, es decir, son dos marcas de carros distintos o de segmentos distintos. ¿Sí? El consumidor, nosotros sí hicimos un experimento y fue cerrar un Bodytech y abrir un Athletic y darle la oportunidad al cliente de irse a Bodytech, de pedir la devolución o de convertir Athletic 2-1, no me acuerdo. Y el 80% se devolvió para Bodytech. Se fue a los otros Bodytechs, dijo, no quiero quedarme en Athletic. Porque el Athletic es un productazo, ¿no? Dijo no. Y como el 10% se quedó en Athletic y el 10% pidió evolución. Entonces eso muestra que los mercados son distintos
y al final, ¿Cuánto vale más o menos para hacer la diferencia de pronto el que no conozca Athletic y Bodytech? ¿Cuánto vale la suscripción en Bodytech? ¿Cuánto vale en sí, Athletic? mira, Boitec tiene formatos entre 150.000 y 300.000 pesos mensuales. Un Smart Fit puede estar alrededor de 90, 100.000 pesos. Un Athletic vale 70.000 pesos. Entonces, para tener un marco. Entonces, sí, son consumidores completamente distintos. Y un poco cuando uno dice al cliente, oye, ¿por qué volviste? Dice, por la gente. Dice, ¿por qué por la gente? Dice, porque sí, la gente me conoce, me saluda y porque comparto con mi grupo. Y eso al final es importante en cada segmento. Entonces hay una diferencia en la competencia. Creo que las nuevas tendencias fitness, pues nos adaptamos. Al final hoy la gente hace más pesas. La pandemia posicionó la salud como algo importante. Antes de la pandemia la salud sonaba como aburrida, es decir, salud, como era como que yo no estoy enfermo. En la pandemia se posicionó que el ejercicio era importante, la gente lo hizo. Sí, menos mal está cerrado. Y la gente lo hizo mucho ejercicio, aprendió de redes, en fin. Y el tema de musculación empezó a ser muy importante, entender que el músculo es muy importante en la longevidad pues, de las personas, en vivir mejor. Entonces nos adaptamos a tener más equipos de musculación, más entrenamiento en ese sentido, más entrenamiento funcional, menos ejercicio cardiovascular, que hay una tendencia también a ese otro ejercicio, las clases grupales, todos los salones de pilates, yoga, que son otras tendencias. Entonces nos vamos adaptando a eso, teniendo una oferta integral, ¿sí? Teniendo una oferta integral de productos, eso es. Me da mucho pesar porque estamos llegando al final del episodio porque me lo he disfrutado mucho. Y siempre cerramos con dos preguntas. La primera es, ¿cuál ha sido el mejor consejo financiero que te han dado? Yo creo que el mejor es el mismo tuyo. Las empresas no se quiebran por PG ni balance, sino por flujo de caja. Sí, eso es una máxima que a veces se olvida. O sea, es de esas cosas que usted dice, es que tú tienes el Espíritu de Dios, pero se olvida. Algo tan importante como eso, y se lo recuerdan aquí, yo creo que en los negocios el flujo de caja es vital, ¿no? Sí, porque mira, y yo no, y no sé si la palabra se olvida, sino que para el empresario el primer renglón es muy importante. Yo quiero ser el más grande, yo quiero vender, y muchas veces se olvida la rentabilidad. Y es, usted sí puede ser el más grande, pero si no es rentable y no tiene caja, pues no tiene al final nada. Mira que yo a veces daba unas charlas hace rato sobre emprendimiento y decía el modelo de negocio. ¿Cómo gana plata el modelo de negocio? Y era difícil para el emprendedor explicar el modelo de negocio, cómo se gana la plata. Yo decía, venga, le decía, ¿cómo hacemos para que el emprendedor nuevo entienda ese modelo de negocio y su sostenibilidad? Y sobre todo en momentos donde las empresas empiezan a ver por el volumen de usuarios que tienen y no saben cómo van a hacer los retornos de caja, ¿no? En el futuro se va a ver cómo monetizar. Eso, digamos, a veces cuesta, yo no sé el mundo al final si va a tener ese ajuste en esa visión, pero sí pasa que sí, vendo mucho, tengo muchos clientes, sigo creciendo, crezco, pero pues el renglón de abajo es solo consumo de caja. Al final es insostenible, ¿no? Al final se revienta en algún momento. De acuerdo. Y en ese momento lo vemos. Yo veo, digamos, empresas que están en ese sentido, que empiezan a decir, bueno, venga, ya, no podemos, tenemos esta caja y tenemos que llegar hasta ahí, y empiezan a ver esa realidad, ¿no? Esa realidad, que ya el mercado, pues, no, pues si se seca, no hay plata infinita. Sí, de acuerdo. Digamos que nosotros, o sea, pasamos por una época donde habían tasas muy, muy baratas, o sea, esa época de pandemia. Entonces, los fondos de inversión, pues, invirtieron muchos recursos porque estaban muy líquidos y la gente, como dicen los emprendedores, quemaban mucha plata, pero al final, pues, esos fondos de inversión empezaron a ver la importancia de la caja y es, venga, yo sí, pues sí voy a quemar, pero yo tengo que ver que esta compañía genere caja. Claro, claro. Sí, y ese costo de adquisición de clientes y de retención al final pesa. ¿Ok? Y ya para cerrar, ¿cuál ha sido tu error favorito? O sea, de ese error que vos te acordás y decís, de este he aprendido demasiado. Mi error favorito. Ya lo tenía ahorita y ahorita ya no me olvidó, pero voy a pensar otra vez, ¿cuál es mi error favorito? Mm, yo creo que hay dos cosas, el arriesgarse, el arriesgarse y fallar. No hay otra forma. Es que eso es la vida. Tú dices, ¿cómo? Hay gente que dice, no, es que eso no me gusta. ¿Lo has probado o no?
¿cómo sin probarlo puedo decir que no me gusta? Y al final yo creo que uno tiene que arriesgarse a probar lo que es la vida, ¿sí? Y el otro, yo creo que es confiar. O sea, es decir, cuando pasa y pasan cosas, uno confía en personas y pasan cosas, digamos, no juzgar es otra cosa que me pasa después de esa enfermedad, el juzgamiento no existe, pero pasa que confiaste en algo y eso te hizo, te defraudó por alguna razón. Pero la confianza es fundamental para poder vivir la vida, porque vivir la vida sin confianza es pues vivir como paranoico, como, sí, entonces creo que ese es ese error que siempre, tal vez siempre voy a cometer, es confiar en que las personas pues son parte, son los mismos y todos en nuestro nivel de aprendizaje y cada uno hace lo mejor que puede con lo que tiene. Y es tal vez esas dos cosas, arriesgarse y confiar. Súper. No, me disfruté mucho esta conversación, Nicolás. Yo creo que seguramente sacaremos un segundo episodio de este y te estaré por allá visitando en Bogotá y nos sentamos con Gigliola. Claro que sí, Daniel. Muchas gracias, Nicolás. No, muchas gracias a ti. Y al equipo aquí que hizo toda la tarea. Gracias. Súper.